Bienvenidos amigos. En esta ocasión, como ustedes me lo han solicitado reiteradamente, tenemos de nueva cuenta a nuestro amigo y admirado teólogo mexicano José Alberto Villasana, que desde la Ciudad de México nos concede esta entrevista para actualizar la situación de la Iglesia a prácticamente un mes del fallecimiento del Papa Benedicto XVI, sucedido el 31 de diciembre del 2022. Ahora que estamos ya llegando a los últimos días de enero, se han acumulado una cantidad muy grande de temas y de asuntos relacionados o que han tenido como consecuencia de la muerte del Papa Benedicto. De esto vamos a platicar el día de hoy y la idea es que a partir de esta entrevista generemos como una serie de capítulos en donde vamos a hacer lo posible por tener actualizaciones muy próximas una de la otra, porque se están desarrollando eventos muy rápido a partir de este acontecimiento desde el que pues partimos. Entonces, bienvenido José Alberto, te agradezco infinitamente el tiempo que dedicas a esta entrevista. Tú sabes que esta es tu casa, es tu canal. Y te agradezco de verdad que nos concedas esta oportunidad de tenerte de nuevo aquí con nosotros. Al contrario, Miguel, muchas gracias a ti y a todo tu equipo, a todos los que te siguen en tus redes, en tus programas. Pues qué bueno que se han interesado en seguir los acontecimientos que están ahorita en Roma, porque pues muchas veces el día a día nos impide meternos a leer lo que está pasando allá, a saber qué es lo que está opinando la gente, qué está sucediendo en el Vaticano. Entonces, es importante. Creo que el tema, como tú dices, irlo aggiornando, en italiano es irlo actualizando según van sucediendo, porque van sucediendo muy rápido las cosas. Así es. Pues el primer tema y la primera pregunta evidentemente es sobre la muerte del Papa Benedicto XVI. Mucha gente me lo ha dejado en comentarios por la entrevista que tuvimos ya hace, más o menos la tuvimos por ahí del 22 de diciembre, o sea, como 8 días antes de que falleciera el Papa Benedicto. Nosotros en ese momento pues no sabíamos que iba a fallecer tan pronto, o sea, era previsible que iba a fallecer relativamente pronto, pero no sabemos qué tan pronto. Entonces la primera pregunta, porque mucha gente me la ha dejado ahí en comentarios, es, ¿el Papa Benedicto XVI realmente falleció o simplemente está escondido? O sea, ¿tú qué información tienes? ¿Tú qué es lo que crees? ¿El Papa sí falleció realmente o todo esto ha sido como una especie de montaje? No, bueno, para mí no cabe duda sobre la muerte, el fallecimiento, porque primero él estaba no estaba solo, estaba con un grupo de tres testigos en su habitación, a partir de que perdió, digamos, todas las fuerzas y ya no pudo levantarse de la cama. E incluso la última misa la tuvo que celebrar acostado. Y en las fotos tú siempre ves que están estas tres personas, eh, y entre ellos pues el secretario personal, Ganswein, que habría sido el primero en estar con él en otro lado si es que hubiese ido a otro lado, ¿no? O se lo hubiesen sacado, o sea, es muy difícil. En lo que sí, pues mucha gente se ha preguntado esto quizá porque él no tenía ninguna enfermedad, o, simplemente perdió las fuerzas de una manera muy rápida y muy anormal. Pero, repito, pues mm, están estas personas que están todo el tiempo con él y empiezan ya digamos, reportar su fallecimiento en cuanto sucede. No hay vacíos de información, no hay otras versiones. Pues es evidente que él fallece ya por la edad tan avanzada de 96 años, al igual que su hermano George, más o menos fallecen a la misma edad. Entonces,
pues desde ese momento ya el Vaticano oficialmente dan la noticia. Y una cosa importante también, el Twitter que usaba él para comunicarse con los demás, ¿no? De esta red social, Twitter, que era el, la del vicario, y lo llevaba una persona cercana a George Gansbain, la Viña del Signore se llamaba, y ahí es donde también aparece inmediatamente la muerte del Papa. Ujú. Y por cierto, se suspende, cierran ya La cuenta, esa cuenta de Twitter, sí. Entonces no, no hay, no, no hay no hay duda, sucesión de eventos por la cual pues sería muy difícil que hubieran hecho algún, claro, ¿no? algún montaje. Bueno, una vez despejada esta primera duda, que era la que por la que teníamos que empezar y arrancar esta actualización, la siguiente es sobre los acontecimientos que se dieron desde el momento mismo del fallecimiento y sobre todo lo que aconteció alrededor pues de la ceremonia funeraria y pues yo creo que sería como una especie de últimas afrentas que le hizo Francisco o Jorge Mario Bergoglio ahora pues ya a la memoria, ¿no? De Benedicto. Una de las cosas que yo por ahí vi es que habían pedido, era una petición de George Gershwin, que llevaran a hombros el cuerpo del Papa Benedicto desde el monasterio donde estaba hasta la Basílica de San Pedro, y fue algo que les negó Bergoglio. Dijo que no, que lo echaran en una camioneta como si fuera una caja de carga y se lo llevaran ahí a la basílica. Además, no había nadie. Lo hicieron a una hora que nadie iba a salir a acompañar el cuerpo, a las 6 de la mañana más o menos, todavía de noche. Y de una manera pues bastante indigna lo llevan, lo depositan ahí en la basílica y pues hacen sus arreglos para presentarlo ante la gente. El segundo agravio, y de todo eso quiero que tú nos hables, es una serie de cartas que manda la Secretaría de Estado a todas las embajadas acreditadas ante la Santa Sede para pedirles de manera oficial que no mandaran representantes oficiales a la ceremonia porque no era un funeral de Estado. Y la tercera es que el Vaticano no decretó duelo por la muerte del Papa Benedicto cuando el mismo Estado italiano declaró, no sé si 1, 2, 3 días de duelo por la muerte del Papa Benedicto. O sea, y creo, no sé si en Alemania también declararon algún duelo, pero estos agravios más la ceremonia en sí, que parecía que era una misa dominical común y corriente, con una homilía de Bergoglio totalmente insípida, ¿no? Que no hizo mención al Papa Benedicto más que al final, así como por no dejar. Yo quiero que tú nos comentes, por favor, tú que eres un experto en el protocolo también, en ceremonias y todo ese lenguaje que se maneja en el Vaticano, que no lo conoce la mayoría de la gente, pero que tú sí lo ubicas muy bien, de señales y de omisiones. ¿Qué te deja todo esto y qué mensaje estaba dando Bergoglio al mundo y a la iglesia con todo este tipo pues de groserías que le hizo a Benedicto, por favor, José Alberto? Sí, bueno, como tú lo comentas, así sucedió de una manera muy rara. No se siguió todo lo que está establecido para el entierro y los funerales de un papa, sino que pues se le trató el cuerpo de una manera irrespetuosa, digamos, ¿no? Tal como tú lo narras, el cuerpo se lo llevaron en una camioneta, en vez de haberse llevado en hombros, como suele hacerse con un papa, lo meten por una lateral
de la basílica en una hora donde no hay nadie. Y la otra cosa que es notable, que le quitan pues, los distintivos papales, el más, pues el más conocido, que es el que lleva un papa, es el palio, ¿no? O sea, Ujú. esta estola roja que se le coloca al papa siempre en su funeral. Lo mismo le quitaron los zapatos color rojo que él siempre usa y que los últimos papas todos han usado, se los quitaron. Y también, por último, esto que tú mencionas, se prohibieron las visitas, las delegaciones oficiales que normalmente deben de estar presentes en la muerte de un papa. No se permitieron, no hubo ninguna delegación de ningún país. Sí hubieron varias personalidades, estuvo la reina, estuvo el presidente de Italia, estuvieron varios presidentes, pero a título personal, porque pues el Vaticano había dicho que no quería delegaciones, cosa que es realmente pues muy extraño, ¿no? O sea, como que quería quitarse todo aquello que indicara que estábamos ante el fallecimiento y por tanto los funerales de Estado de un papa. También es cierto eso que el Vaticano no decretó duelo, cosa que sí hizo Italia y otros países, hasta aquí en América, en Puerto Rico y varios países decretaron duelo nacional. Y en cambio el Vaticano no. Ni Y por tocaron las campanas tampoco, ¿no? no tocaron las campanas de duelo, tampoco, eh, pues digamos, el Papa quiso acompañar el féretro, bueno, primero dar la misa él, la tuvo que dar otra persona y al final pues simplemente se limitó a acercarse y tocar el féretro, cuando en realidad, pues lo correcto debe haber sido acompañarlo hasta la cripta de los papas, en donde fue enterrado, donde fue depositado la catafalta del ataúd. Tampoco quiso acompañarlo y dejó ahí pues a otras personas que lo hicieran. Debe haber estado muy molesto porque los 4 días en que se tienen, digamos, de duelo público, donde la gente pasa y va rodeando en la Plaza San Pedro, esos funerales, que se calcula que diariamente asistieron, pues, por lo menos 70,000 personas cada día. Y la constante fue que todos gritaban santo súbito, que es la expresión que se usa para decirle al Papa Francisco: queremos que lo canonices ya, por la fama de santidad, pues, por todo lo que ha sufrido. Y el santo súbito, pues sí le ha de haber dado un poco de molestia, ¿no? Bastante. Y de envidia. Como una Entonces, patada en la rodilla en la que tiene mala, ¿no? exactamente, algo así. Entonces, eso por cuanto reguarda ya a las ceremonias, ¿no? Totalmente deslucidas y con la cara de él, pues totalmente desencajada, ¿no? Como si ya fuese algo que él era un trámite rápido que él estaba esperando y finalmente llegó y adiós. Después de esto se dan una serie de acontecimientos que también obviamente para mí es la confirmación efectivamente de que sí el Papa falleció.
era, y ya lo hemos comentado antes de esta entrevista, que las cosas que iban a empezar a suceder que no habían pasado en vida del Papa Benedicto era una confirmación de que efectivamente había fallecido. Una de esas es, por ejemplo, la publicación del libro de Monseñor Gashwein, el secretario particular de Benedicto, de Mi Verdad, una cosa así se llama, simplemente La Verdad o Toda Mi Verdad. Es un libro, obviamente, que ya estaba escrito, no sabemos desde cuándo, ya estaba enviado a la editorial y ya estaba impreso, o sea, ya estaba listo, simplemente lo tenían ahí en las bodegas para el momento en el que falleciera el Papa sacarlo a la Acá. luz pública, porque empezó a circular, si no mal recuerdo, yo creo que hace un par de semanas, como el 8 o el 10 de enero, más o menos. Sí. O sea, 8 días o 10 días después del fallecimiento del Papa Benedicto. O sea, obviamente no es que haya tenido tiempo para escribirlo en 8 días, publicarlo, Mm. imprimirlo. O sea, es un libro que ya estaba escrito, era una bomba que ya estaba preparada. Simplemente era activar el mecanismo y ese mecanismo pues ya explotó. Una de las consecuencias que tuvo, según lo que yo vi, y tú nos confirmarás, es que al parecer Francisco mandó llamar a Gashwein para exigirle que detuviera la publicación del libro, pero pues él dijo que ya era imposible y lo echan, ¿no? Del Vaticano. Le dieron hasta el 31 de enero, todavía no se cumple esa fecha, hasta el momento que estamos grabando esta entrevista, todavía no hemos llegado a esa fecha, pero le dieron ese límite el 31 de enero para abandonar el monasterio donde estaba, ¿no? Y bueno, pues cuéntanos un poco de todo esto, las consecuencias o sea, el libro en sí, si tú ya has tenido oportunidad de verlo, las consecuencias que esto va a traer y las bombas que soltaron, porque realmente les cayó como un terremoto en el Vaticano las declaraciones en ese libro de Monseñor Gashvan. Bueno, sí, como tú dices, estaba preparado el libro ya impreso y listo para salir. Y además, Monseñor Ganswein, el secretario de Papa Benedicto, había ya acordado cerca de 4 entrevistas con diversos canales internacionales. Entonces, fue imposible el que Francisco lo detuviera y sí, le molestó bastante, lo mandó llamar y le dijo que por favor dejara de hacer declaraciones en la prensa. Bueno, el libro sí, yo lo he estado leyendo, trae cosas, pues un poco de lo que fue la vida diaria con el Papa Benedicto XVI, porque él viene siendo, digamos, secretario desde Juan Pablo II y luego todo el pontificado del Papa Ratzinger estuvo al lado. Trae algunas cosas, digamos, relevantes como la tristeza que le causó el documento Tradiciones Custodes de Bergoglio prohibiendo la misa tradicional. Se dice O que había restringiéndola, ¿no? No la puedo prohibir, pero cuando menos restringirla lo más posible. restringiéndola pues al punto en que es muy difícil casi que se realice, ¿no? Pero vaya, sin razón alguna, eso lo había permitido Benedicto XVI para ver el fruto espiritual que podía haber en la gente si se volvía otra vez a instaurar. Pero como la misa, el Novus Ordo Missae del Vaticano II fue una de las grandes, digamos, logros del ala liberal, pues es algo que no pueden ahora permitir que se les fuera de las manos. Y así, ahora se echa de menos el análisis de Monseñor Ganswein sobre la situación de los dos papas. Como que yo esperaba que volviese él a dar una
explicación, como lo hizo en la Universidad Urbaniana, en aquel discurso en donde dice que tenemos en un papa un ministerio alargado, un ministerio que se alarga del ministerio petrino de Benedicto y es alargado o compartido hacia Francisco. Eso en su momento también hizo enojar muchísimo a Jorge Mario Bergoglio. Yo hubiera esperado otra vez que él entrase en esa explicación canónica de la situación tan rara de tener dos papas en Roma y por qué Benedicto XVI no dejó ninguno de los honores que lleva un papa, como es el estar vestido de blanco, con el apelativo Su Santidad, llamándose todavía papa, viviendo en el Vaticano, etcétera, que es lo que quizá muchos esperábamos encontrar en ese libro y él simplemente omite ya esa explicación. Más bien ha estado saliendo por otros lados distintos a otras fuentes y no, en cambio, no están en este libro, en estas memorias. Pero quizá van a empezar a brotar con las entrevistas que vengan, ¿no? Pues sí, vamos a ver hasta qué punto le hace caso a Bergoglio de mantenerse callado, porque las cuestiones están surgiendo y surgiendo ya. Y entonces es necesariamente también lo van a tener que cuestionar a él sobre las cosas que están pasando. Pues yo la verdad Entonces, no creo que se vaya a quedar, yo creo, no sé, callado, porque ya no tiene nada que perder. O sea, él, pues yo creo que se había mantenido hasta cierto aspecto, pues detenido, ¿no? Amarrado de manos, si tú quieres, para no perjudicar al Papa Benedicto. Pero ahora que ya no está, yo me imagino que ahora va a tener la libertad de poder decir cosas que... Y de hecho, fíjate, esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer. Ha habido, a partir de que muere el Papa Benedicto, y esa es otra de las confirmaciones, creo yo, de las declaraciones que se han venido en cascada de varios cardenales, incluyendo, como tú sabes, una entrevista bastante dura que concedió el cardenal George Pell de Australia, que está pues muy bien, muy lúcido, perfectamente de salud. Concede una entrevista donde le da con todo al proceso de la sinodalidad, diciendo que es una calamidad y que es un problema muy grave, que es una desacierto, lo que tú quieras. Y a los pocos días entra a quirófano de una operación de rodilla que evidentemente no ponía en peligro su vida, sale bien de la cirugía y se muere. muere. Lo misericordiaron también, parece, ¿no? Sí, ahí sí se vio una cosa muy extraña porque de esa operación realmente no tenía una complicación como para morir, vaya. Y sí, él fue de los primeros que empezó a cuestionar el tema pues, digamos, de la validez del papado de Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, muy abiertamente, muy claramente, sin miedo alguno. Bueno, destaca porque es un cardenal, pero tenemos toda una serie de sacerdotes y obispos que han estado con este tema como si pasó con Jesucristo una vez que lo crucificaron, pues fue peor porque vino la resurrección y se empezaron a multiplicar más los discípulos. Aquí también parece que Benedicto muerto está levantando más cuestionamientos de lo que era cuando él estaba vivo. Así es. Y además,
Yo vi unas declaraciones me parece también del cardenal Müller, también diciendo lo mismo exactamente, y además acaba de haber unas, apenas esta semana, del presidente del episcopado alemán diciendo que el Papa Francisco no debería de ejercer el ministerio doctrinal desde las entrevistas, ¿no? Desde entrevistas, o sea, yo creo que sí, efectivamente, como tú dices, esto desató una cantidad o multiplicó muchas voces disidentes o que no estaban de acuerdo con la conducción de la iglesia y que una vez que ya no está el Papa Benedicto, pues ahora tienen como esa libertad de hablar claramente, ¿no? Y que tú y yo habíamos platicado además en la entrevista anterior qué sucedería en el momento que falleciera el Papa Benedicto, si debería de convocarse un nuevo cónclave, porque iba a haber una sede vacante. ¿Por qué? Pues porque pues Francisco está ocupando de manera ilegítima la silla de San Pedro. Entonces, eso es una de las voces que se han empezado a manifestar. Ha habido, tú cuéntanos por favor, una convocatoria para, pues básicamente, o un llamado a convocar un nuevo cónclave para el 31 de enero. Y esto es, bueno, pues, porque según la Constitución, como tú me explicabas previo a la entrevista, hay una cláusula de que los cardenales tienen 20 días para convocar un nuevo conclave a partir de la muerte del Papa, y de no hacerlo, entra en funciones, digamos, una muy vieja tradición, que es la feligresía del pueblo de Roma, que tiene la potestad, o la tuvo durante mucho tiempo, de convocar o de elegir a un nuevo papa. Cuéntanos todo este proceso, por favor, José Alberto. Sí, bueno, el tema creo que ya lo habíamos tratado en el sentido de que a diversos grupos de teólogos y sobre todo canonistas estaban insistiendo, han estado insistiendo recientemente en la invalidez de la renuncia de Benedicto. Y esto pues no es simple, no son suposiciones, es decir, uno va al decreto de la renuncia, bien sea al que pronunció el 11 de febrero y más explícitamente el que pronunció el 27 de febrero para despedirse. Y tú ves ahí que en ningún momento es en latín. Él dice, yo renuncio al munus petrinum, que es el cargo de El ser 27 de febrero, ¿no? febrero, sí, 11 de febrero, 27 de febrero. Uh -huh. Eh, él debió haber renunciado al cargo como sucesor de Pedro, es decir, al cargo de vicario de Cristo, lo que se le llama el munus petrinum. En cambio, él en varias ocasiones lo que dice es que yo me estoy retirando, estoy renunciando al ministerio de obispo de Roma. ¿Qué es el ministerio? Es el actuar. El ministerio es ya cuando tú estás operando alguna función, pero más, en el 27 de febrero, él claramente dice, al munus petrinum no estoy renunciando, o sea, a este cargo que se me confirió el 2005, los cardenales que me eligieron como papa, porque ese cargo, ese munus petrinum, se lleva hasta la vida. Es algo a lo que no se puede renunciar. En cambio, sí renunció al ministerio del obispo de Roma. Es decir, él claramente les está diciendo a los cardenales, les estoy dejando un cónclave en el cual ustedes escogerán al obispo de Roma. Yo sigo llevando el munus petrinum. Y se entiende que por eso siguió llamándose Benedicto XVI, firmando como papa con las dos P, su santidad, el apelativo su santidad, el apelativo de papa, le añade el título de emérito,
viviendo en el Vaticano, cosa que los papas anteriores que habían renunciado claramente habían dicho que tendría que quitarse todos esos cargos y honores. Y, y repito, explícitamente decir yo renuncio al ministerio petrino, cosa que no hace. Curiosamente, la noticia de que está renunciando proviene de una periodista que es la que, digamos, título de portavoz, da la noticia y ya todos los periódicos en los diversos idiomas comienzan a decir que el Papa ha renunciado. Y la versión latina de los textos la retiran el Vaticano de su sitio. Pero vaya, se puede conseguir, no es difícil conseguir el texto original que fue dicho en latín. Entonces, de ahí viene esta situación de tener un papa que sigue siendo el vicario de Cristo, que sigue siendo el sucesor de San Pedro, y tener otro que ejerce el ministerio de obispo de Roma. Una distinción, pues que creo que también fue un poco inválida, o sea, nunca en la historia un papa había hecho esa distinción que hizo Benedicto. Pues Dios sabrá por qué le inspiró a hacer eso, pero lo que provocó fue como lo dice él en una carta al cardenal Walter Warmüller, le dice, yo soy consciente de que he creado una confusión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una vez que ahora muere, la persona que tiene el título de vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, el Munus Petrinum, ya no está. Entonces entramos en una situación de sede vacante. Algunos dicen, no, bueno, pero quizá entonces ya en este momento, ahora sí, se le pasa de Francisco, se le pasa el Munus Petrinum que no tenía. Y realmente no es así, porque la Constitución establece que tiene que ser electo el sucesor de San Pedro, ¿no? El sucesor de Pedro tiene que ser electo. Entonces, no es que ahora, como ya faltó, ya ahora se le añade esa característica, no, eso no está en ningún lado establecido así. Y es ahí donde entra a lo que están apelando varios canonistas, entre otros Fra Alexis Buñolo, que es un gran canonista, fue secretario y traductor desde Juan Pablo II. Oye, hablando de traductores, perdón que te interrumpa, también se coló por ahí la noticia, ¿no? De que el traductor de Benedicto se murió el día siguiente de la muerte del Papa. No sé si tú supiste esa nota, pero yo no sé qué tanta importancia pueda tener eso, pero me llamó la atención porque sí salió en varios medios. O sea, fue muy raro. Ha habido una serie de muertes extrañas después de la del Papa Benedicto que, bueno, pues pudiera ser, no se puede descartar que pudiera ser pues, una coincidencia, Coincidencia, pero pero es una sospechosa coincidencia, ¿no? sí, porque precisamente el conflicto jurídico que viene ahora, el conflicto legal, tiene que ver totalmente con la traducción que se haga del latín. Ya muchos cardenales no hablan, no entienden el latín. Entonces, si tú les dices del Munus Petrinum y del ministerio de obispo, no van a saber bien a qué te estás refiriendo. O sea, era una figura clave que iba a tener un papel importante ese traductor a partir de... Claro. En estos días, por supuesto, porque todos, cuando los canonistas están hablando de que el Papa no renunció al Munus Petrinum y explicando esto, pues que iban a hacer muchos correr a las traducciones
y revisar las traducciones que se hicieron a las lenguas vernáculas, que, que no dicen precisamente lo que estableció en el decreto de su renuncia Benedicto XVI. Entonces sí, podrían ser coincidencias, pero son coincidencias muy, muy llamativas. Y Fíjate ahora, que ahorita que me estaba acordando, perdón que te interrumpa, nada más quería comentar este detalle también porque nos brincamos esa parte en el funeral, pero creo que vale la pena mencionarlo. Le preguntaron al presidente Biden si él iba a asistir porque como supuestamente, y lo reafirmo, supuestamente es católico, pues debería de haber ido, ¿no? Como presidente de Estados Unidos al funeral del Papa. Y él contestó de manera muy molesta, pues que no iba a ir y que ya se imaginarán por qué. Y la razón por ahí se coló también en algunos artículos es que dejó específicamente como una, como una intención post-mortem el Papa Benedicto que no asistiera a su funeral Biden. Yo por ahí lo vi en algunas notas de prensa, de hecho lo publicamos. Yo creo que esto también es muy significativo porque es uno de los aliados de Francisco en cuestión política, igual que lo fue Obama, y los dos eran opositores a Benedicto. O sea, aquí sí, estamos hablando de que pues hay una serie de efectos de choque, ¿no? De repercusiones, y que, bueno, pues han tenido impactos inusitados, inesperados, bueno, no inesperados, pero sí que de repente a lo mejor no se hubieran calculado, ¿no? sí, porque toda la agenda globalista actualmente es apoyada por Francisco. Como ya lo sabemos, las visitas que han hecho al Vaticano, los pronunciamientos que él ha hecho, todo su comportamiento durante la pandemia, el cerrar las iglesias y sobre todo este sínodo de la sinodalidad que lo ha dejado a medias y que ahora pues podrá mover más libremente no estando ya Benedicto presente. Es decir, la mera presencia de Benedicto, aunque no hablara, era ya, digamos, una garantía, una garantía moral y doctrinal sobre todo. Y ahora ya no la tenemos, o sea, Francisco tiene ya vía libre para hacer lo que quiera en esta línea de apoyar el globalismo. Oye, estabas comentando, perdón, antes de que hiciera estos paréntesis, pero que era importante, sobre lo que mencionaba Monseñor Buñolo y todo este asunto respecto a que si se debe o no se debe convocar un nuevo cónclave y quién lo tiene que hacer y cuándo se debe de hacer y de qué manera, ¿no? Porque esto es muy importante, porque esto es una noticia que está rodando ahorita, está pues se está circulando en los circuitos en Roma, en el Vaticano. En el Vaticano no sé, pero cuando vemos en Roma sí. Y pues ha generado también mucha confusión porque hay gente que dice que sí, claro, se tiene que convocar, hay otros que dicen que no, hay otros que dicen que lo tiene que ser el pueblo romano, o sea, la feligresía, como se hacía hace muchos siglos, y otros que dicen que no, que ese no es el camino. Sí, porque de hecho habíamos hablado en la entrevista anterior, para conectarla, esa pregunta, con lo que nos vayas a comentar, que los que deberían de convocar un conclave serían los cardenales fieles que hubieran sido legítimamente creados en el tiempo tanto de Juan Pablo II como de Benedicto XVI, que son pues digamos, los que tienen la legitimidad, y que pues fueran conscientes de que la sede estaba usurpada y que ahora, pues además de usurpada, está vacante, ¿no? No digo, parece una contradicción, pero se está dando de manera simultánea. Sí, sí, efectivamente, hay esta doble situación, una de la sede vacante, en la cual habría que haber cubierto, según el número 33 de la Constitución Universi Dominici Gregis, convocando a los cardenales electores en un plazo de no más de 20 días para elegir al sucesor.
ahí ya se presentaba este problema que tú mencionas. Es decir, que los cardenales vivos actualmente válidos, es decir, ordenados por Juan Pablo II y Benedicto XVI, ya no da el número suficiente de tres cuartos más uno, dos terceras partes más uno, para elegir un papa válido. Entonces iba a ser un poco difícil, pero tuvieron esta doble falta los cardenales de que ni siquiera convocaron a nada. Entonces han caído en una doble falta contra el derecho canónico. Entonces aquí es donde entra qué es lo que está por encima del derecho canónico, pues es lo que Fra Alexis Buñola ha explicado en varias entrevistas de cómo lo que sobreviene ahora y que tiene más validez que el derecho canónico es el derecho apostólico, que ese viene desde San Pedro, el cual le dejó a Roma por haber ejercido ahí y por haber fallecido ahí, por haber estado ahí la sede desde ese momento en la diócesis de Roma, le dejó esta cualidad de ser la diócesis que elija al pastor, al sucesor de Pedro. Y así se hizo muchos años hasta prácticamente el siglo V, en donde eran los romanos a través de los representantes como obispos y sacerdotes que vivían allí o en las sedes sufragáneas a Roma. Ni siquiera se llamaban cardenales al inicio, pero estos fieles católicos romanos, a través de los representantes, o bien en algunas ocasiones también sucedió, al igual que sucedió en otros patriarcados, en donde se hacía por aclamación, como sucedió con el caso del obispo San Agustín. Es decir, un papa, un obispo que tiene tal fama de santidad y de rectitud, etcétera, que el pueblo lo elige por aclamación. Si nos remontamos al pasado, Nicolás V fue el primero en quitarle, digamos, al pueblo romano este derecho, pero si vemos en toda la historia, ha sido subsecuente los papas que han venido y les han vuelto a dar el derecho a los romanos, y otro papa que ha venido y se los ha quitado. Después viene otro posterior y lo vuelve a reconocer ese derecho, y así, o sea, es decir, no ha habido una línea en cuanto a este criterio de si lo sigue teniendo o no lo sigue teniendo. Lo quitó Juan Pablo II en esta constitución que él creó, pero curiosamente, tú fíjate cómo en los hechos, no en ningún decreto, Benedicto se lo volvió a otorgar. ¿Por qué? Porque en su decreto de renuncia dice: yo estoy renunciando al ministerio petrino. Yo no estoy renunciando al ministerio petrino. Yo solamente renuncio al ministerio como obispo de Roma. O sea, él en su cabeza sí hace esa distinción. Entonces ahí te encuentras con una contradicción entre lo que escribe Juan Pablo II en la Universi Dominici Gregis y lo que de hecho hace Benedicto, que es una contradicción para la ley que existía. Por él se la brinca y vuelve a hacer esa distinción entre yo, que tengo el munus petrinum, y el otro que los cardenales van a elegir ahorita, que va a ejercer el ministerio del obispo de Roma.
y por eso él nunca se llama Papa a sí mismo. O sea, Jorge Mario Bergoglio siempre dice, chiamatemi padre Bergoglio, padre Jorge, ¿no? Llámenme padre Jorge, llámenme obispo, pero nunca se ha querido atribuir el título de papa, incluso pues se quitó todos los apelativos que correspondían al munus petrinum, como es el de vicario de Cristo, el pontifex maximus, el pastor pastorum, todos esos títulos que eran propios del papa se los quitó. Entonces cae en esta contradicción. Lo que están haciendo entonces ahora este grupo, es decir, los cardenales se pusieron en una situación de inconstitucionalidad y la iglesia actualmente está en una situación irregular e inconstitucional, vamos a devolvérsela eligiendo nosotros a nuestro obispo de Roma. Y eso es lo que va a suceder este lunes 30, si no me equivoco, Sí. cuando tienen convocado el hecho que tú lleves tu carnet de identidad como ciudadano romano, o algún papel que demuestre que vives ahí en la ciudad de Roma, y algún acta que compruebe que eres católico, un acta de nacimiento, una de De la fe de bautismo, lo que sea, ¿no? bautismo o de matrimonio, y para poder tú entrar a pues a cónclave extraordinario o este concilio extraordinario que están organizando estas personas, ¿no? Ahora, ha habido voces contrarias, ¿no? También diciendo que eso no debe de ser así, que no se debe de hacer. Gente que lo ha criticado. A quien ellos, suponiendo que lo hicieran, que eligieran, porque además, pues yo no sé dónde lo van a hacer, porque también eso como que era de lo que les criticaban, que se lo iban a hacer en algún hotel, o sea, vamos, en un lugar que no está consagrado, que no es un lugar sagrado para llevar a cabo una misión que debería de ser tan importante, ¿no? Pues elegir al sucesor de San Pedro, pues no es cualquier cosa, no se puede hacer en cualquier lugar, pero independientemente del lugar y la circunstancia, pues yo me imagino que a quien le pongan el cascabel en el cuello, pues lo van a meter en un predicamento, es decir, si ellos de repente se les ocurre, por si algo, ¿no? Decir, no, pues queremos que elegimos como papa al cardenal Burke, por ejemplo, ¿no? Por si algo. Pues lo van a meter en un predicamento, porque a lo mejor él ni siquiera está en el enjuague pues va a quedar muy Y comprometido. no va a aceptar, claro, No, claro. además de que no aceptaría, pero ¿qué crees que pueda tener como consecuencia esto dentro de las voces disidentes, de los que dicen que no se debe de hacer? ¿Y tú qué calculas, qué prevés que pueda suceder en todo este proceso? Bueno, yo lo que creo, aunque sí existirían, digamos, dos o tres figuras que obispos que se han mantenido en la sana doctrina, en el evangelio, en la magisterio auténtico de la iglesia, como puede ser Monseñor Schneider, como puede ser Carlo María Viganó, en fin, otros, el obispo Antonio Gracida, y hay una lista buena, digamos, de obispos que pudieran ser. Yo me imagino que no van a aceptar precisamente para no contribuir más a esta situación, porque por otro lado, bueno, hemos visto cómo Jorge Mario Bergoglio se ha comportado de una manera muy tajante con quienes se han atrevido a cuestionarlo. Ujú. Les, les ha quitado el sacerdocio, los ha excomulgado. Entonces, no creo que vaya por ahí. En donde creo que si pudieran alguien aceptar este cargo, pudiera ser alguno de los obispos de los patriarcados orientales, Mm, de las iglesias católicas orientales. ¿Por qué qué? interesante.
Sí, lo cual, bueno, sería una gran alegría porque con esto terminaríamos en un día el cisma de Oriente, ¿no? Que no ha habido manera de terminarlo. Por otro lado, no tiene nada que perder en el sentido jurídico, porque muchas de los pleitos más que teológicos son los que tienen que ver con el primado de Roma. De La hecho, que, de ahí derivó, ¿no? O sea, después se metió el asunto de que si el Espíritu Santo venía del Padre y del Hijo, pero como que fue secundario, ¿no? Lo primero fue la cuestión de la jurisdicción y que si Roma estaba encima de ellos o ellos eran autónomos, eso fue realmente lo que detonó, ya después se le revistió de un asunto teórico para que no pareciera como tan mundano el tema, ¿no? así es, pero en el fondo es ese, el fondo es ese. O sea, la jerarquía de los patriarcas con relación al primado de Pedro, al unido al tema de la inerrancia que tendría ese primado petrino, eh, y otros temas que van anexos a esa disputa histórica. Además, ellos que han estado observando lo que sucedió y que sí conocen el latín y que sí tienen perfectamente claro, los orientales muchas veces lo han repetido. Jorge Mario Bergoglio es un antipapa y es un impostor. Mm. Entonces, no, yo creo que ellos estarían, alguno de ellos podría estar totalmente de acuerdo en que, es decir, la iglesia en este momento no tiene cabeza, la sede está vacante, y si el pueblo de Roma me ofrece tomarlo, yo pues feliz de aceptarlo. Y te digo, ahí vendría esta cuestión de que no solamente tienen razón de hacerlo, sino que eso pondría fin al cisma de Oriente y sería de un enorme beneficio para toda la iglesia. Claro que aquí vendría, pues ya podría venir un cisma, es decir, que a Bergoglio y a toda su estructura no le guste esta salida y declaren excomulgados a todos los que sigan a quien salga electo. Pero pues el que sale electo también tiene la posibilidad de excomulgar a Bergoglio y a toda su estructura, cosa que ya ha sucedido como el cisma de Aviñón, en que se dividió la iglesia, se excomulgaban unos a otros, entonces Y también en el cisma de Oriente y Occidente se excomulgaron mutuamente, ¿no? también se levantó con Pablo VI la excomunión, Ujú. pero sigue sin resolverse el tema del primado de Pedro, el tema de la infalibilidad que tendría, que tiene el obispo de Roma. Esa infalibilidad no es aceptada en esas iglesias orientales, que son católicas, pero no aceptan eso, y otros temas, ¿no? Ahí, repito, es donde podría surgir un papa válido. No hay nada en contra para que esto sucediera. Oye, pues ya para ir terminando y cerrando, porque todos espero que si tienes oportunidad, quizá la próxima semana volvamos a tener una actualización para ver qué es lo que pasó precisamente en esta semana y con este acontecimiento, pero hoy quiero preguntarte porque es el tema central no solamente pues de todo lo que está sucediendo aquí, sino de nuestra fe, el asunto de la Eucaristía y la misa. Ahora, a raíz de la muerte del Papa Benedicto XVI, que fue como el último defensor y protector que tuvo la misa tradicional, ¿crees? Bueno, no sé si tú por ahí, me imagino que te debe haber llegado algún artículo, nota o comentario de que se estaba preparando una nueva constitución, para empezar, ¿no? Una nueva constitución que va a promulgar Francisco, y parece que dentro de esa constitución venía también ajustado un asunto de las condiciones que debería tener un papa
eméritos y llegar a renunciar él mismo. Es decir, él está diciendo o señalando que considera que fueron una serie de abusos los que cometió Benedicto porque no le consultó a nadie, que él solo se autorizó las cosas que hizo, entonces él lo considera como un abuso y que él, si él llegara a renunciar, no haría todas esas cosas, él se dedicaría a hacer caridad, como marcando mucha más distancia, si se puede, de por sí, de lo que ya lo separa de Benedicto. Pero bueno, eso es un punto. El asunto es, y mi pregunta va sobre el asunto de la misa. Por ahí se está rumorando que viene otro documento mucho más severo que el de tradiciones custodias para prácticamente ahora sí ya prohibir en todo el mundo la misa tridentina. ¿Crees que a raíz de la muerte del Papa venga ahora sí un ataque frontal a la misa, que era lo que hubiera querido hacer Bergoglio desde hace muchos años, pero que no había podido ser presidente por Benedicto y que ahora como ya no está, se pueda lanzar directamente? Porque al final de cuentas ya lo comentamos en entrevistas anteriores, no solamente en la anterior, sino en las anteriores que hemos tenido oportunidad de tener contigo, que el objeto final de ataque, porque así es, evidentemente, es la Eucaristía, al final de cuentas. O sea, todo se centra en la figura de Cristo, su presencia real eucarística y en lo que lo reviste, que es la misa. Entonces, ¿viene por ahí, crees que venga ahora sí un ataque frontal que desgaje, acabe de desgajar a la iglesia? Bueno, el ataque contra la misa no ha cesado a partir del Vaticano II, de cuando empiezan a cambiar la misa tradicional, a meter el nuevo sordo, eh, y sobre todo a quitarle la sacralidad a la misa. Después vinieron todavía durante el concilio, las famosas plegarias eucarísticas, ¿no? Cuando el objetivo principal de Bugini, el que se constituyó ahí como presidente de la Comisión de Liturgia, quería acabar con el canon romano. Afortunadamente no lo dejaron los obispos que formaban la comisión, pero sin embargo yo me he encontrado ya con varios misales en donde la plegaria eucarística número 1 ya pusieron otra cosa, ya no es el canon romano, lo cual es muy grave, es decir, o sea, lo desaparecieron por arte de magia, sin ningún decreto ni nada. Y así va una tras otra toda esta desacralización, como el permitir que se celebre según las costumbres que se tienen en la Amazonia o en cualquier otro lugar. Y desde luego va a seguir, por ejemplo, pues con el tema del COVID, la comunión en la mano, todo este tipo de cosas que va desacralizando cada vez más. Hay muchos abusos. Eh, en Alemania, en el sínodo este que se está teniendo, han querido meter, pero no han logrado, gracias a la oposición de algunos obispos alemanes, la intercomunión. La intercomunión que significa que como ahí hay muchas parejas sí, mixtas, matrimonios mixtos que son católico y protestante, pues cuando van a misa normalmente se pueden acercar a la hora de la comunión el católico y la parte protestante, pero el protestante se pone la mano en el pecho para indicarle al sacerdote que yo soy protestante, yo por tanto no puedo comulgar. Quieren quitar eso y para que haya ahora una intercomunión, le llaman, es decir, que los protestantes puedan comulgar indistintamente y en cualquier momento y en cualquier situación puedan hacerlo como si fueran católicos, con pues todo lo que trae de desventajas y de sacralizar, Uh-huh. el hecho de estar tú, si no crees en la presencia real de Cristo en la Eucaristía,
en la transubstanciación, pues es como si te acercaras a comer una galleta. Entonces te hace daño a tu alma y es una desacralización contra la Eucaristía. Ese es uno de los puntos que más han estado pues batallando en el sínodo los alemanes. Otra cosa, pues se dice que hay algún intento de modificar justamente en la línea de protestantizar la liturgia, la Eucaristía, modificar las palabras de consagración para que en lugar de decir esto es mi cuerpo, ahora se diga esto simboliza mi Mm, cuerpo, como lo dicen justamente los protestantes. protestantes en sus misas. Ya, si eso se hace, bueno, ahí sí no habría Eucaristía válida, Claro, porque pues esto, el cuerpo de Cristo no simboliza su cuerpo en la última cena, sino que es, de hecho, realmente es el cuerpo de Cristo. Entonces sí, cada vez va a venir más toda esta ola va a continuar. De momento las misas siguen siendo válidas, ujú. aunque se rece por Francisco, yo creo que es bueno rezar por su conversión. Yo no veo nada de verdad, más bien hay que aprovechar a rezar por su conversión y por sus intenciones santas. En Si es, teoría, pues mientras hay vida, pues puede venir la misericordia a actuar y convertir al más pecador. Eso es en teoría. La, quizá, pero Dios respeta también la libertad de cada quien y el que se enfrasca en pecar y es un pecador así, o alguien que se declara enemigo de Dios, bueno, pues también Dios respeta esa libertad, ¿no? Después tomará cuentas. En el caso acá pues de Bergoglio, pues Dios sabe su conciencia, sus intenciones. Es muy importante esto que dices, porque mucha gente dice, ¿cómo vamos a ganar las indulgencias plenarias si estamos pidiendo por las intenciones del Papa y a lo mejor las intenciones del Papa es destruir la iglesia? Es importante aclarar este punto porque no se están pidiendo por las intenciones, los gustos o claro, pues, los planes y proyectos humanos. exacto, de Bergoglio, sino las intenciones del Papa se, se entiende que son las intenciones de los papas a lo largo de la historia, que básicamente es la unidad de la iglesia, la preservación de la fe y una serie de cosas que no cambian, o sea, no son los caprichos del papa en el Sí, momento, ¿no? O sea, yo creo que es importante aclarar este asunto porque hay gente que dice, bueno, ya no vamos, ya estamos excluidos de ganar las indulgencias porque no nos podemos unir a las intenciones de un papa. Sí, para empezar, que ni siquiera parece que es papa, pero haciendo a un lado ese asunto o de las intenciones de Bergoglio, ¿no? sí, sí, sí. O digo, ahí cada uno puede, pues, repito, pedir por él, por su conversión, por sus intenciones santas, que debe tener algunas, o pedir de plano por Petrus Romanus, es decir, el sucesor verdadero que no sabemos quién es de Benedicto XVI, pero que lo vaya preparando en su alma para que cuando le llegue esta invitación al papado, pues lo acepte y esté fuerte y esté decidido en aceptar el nombramiento y en empezar la lucha por el cristianismo verdadero. Así es, totalmente. Pues José Alberto, si estás, si no tienes inconveniente y ojalá y tu tiempo te lo permita, ojalá podamos reconectarnos y volver a platicar, si tú puedes, la próxima semana para actualizarnos qué es lo que pasó en estos, porque no solamente es lo que sucede en Roma, lo que alcancemos a saber va a tener repercusiones y va a tener efectos, entonces de todo esto que me gustaría que platicáramos más, lo que se vaya acumulando, porque ahora sí ya, pues quedó pues ya abierta, ¿no? La contienda, por si algo, o sea, el Papa Benedicto era como un referee que estaba ahí en medio de los boxeadores tratando de contenerlos, pero ahorita ya no hay referee, entonces, pues ahorita se van a soltar ya todos pues la artillería de ambos lados
lados, exactamente. Y yo creo que es muy importante, sobre todo porque creo que si pensábamos que habíamos vivido en una gran confusión durante estos 10 años desde que renunció el Papa Benedicto, yo creo que ahora es cuando van a empezar verdaderamente la verdadera etapa de la confusión, porque cuando menos estando Benedicto, pues más o menos teníamos ahí un faro de luz, de decir, bueno, pues cuando menos vea, pero ahorita Ahorita que que ya no no está, está, creo sí, que es cuando va a venir ahora sí la verdadera confusión, porque vamos a escuchar muchas voces eh, contradictorias, y es muy importante que gente como tú, que conoce muy bien, pero no solamente es la parte teórica, sino que en tu vida diaria pues llevas una espiritualidad que te confirma lo que hayas aprendido pues, en la experiencia y en la escuela, y que nos puedas ir orientando hacia dónde más o menos van las cosas y cómo podemos sí, principalmente protegernos espiritualmente, porque al final de cuentas todo esto no es un asunto de cultura general o no es un asunto de que cuánto sabemos de la iglesia, no, no, no. Todo esto tiene una finalidad que es la salvación de nuestras almas, la de la gente que escucha estos videos, de la gente que los ve. La idea es que no se confundan en el camino y terminen perdiendo su alma. No hay otra finalidad. Aquí no estamos buscando likes ni hacernos populares. No, no, no. O sea, aquí la finalidad es aprovechar tu conocimiento para que la gente lo utilice por el bien de su alma y que no caiga en los engaños del demonio y que pues preserve su estado de gracia, ¿no? exactamente, sí, sí, sí. Y en ese sentido son muy válidas las preguntas que te puedan hacer llegar durante la semana para en la siguiente ocasión que nos veamos comentar. Fíjate que eso es muy interesante, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente voy a recabar todas las, bueno, no todas porque son muchas, pero cuando menos en generalidades, las preguntas porque hubo muchísimos comentarios, o sea, te iba a pasar más o menos ahorita los datos de cuánta gente, en teoría, ahorita te doy el dato rápido, ha visto bueno, el video que hicimos de la entrevista del, de finales de diciembre, para Sí, que veas la expectativa que genera pues tu presencia siempre en nuestros canales, ¿no? Mira, déjame decirte, en uno de nuestros canales lleva más de 17,000 vistas en uno de nuestros canales. Y ahorita te digo en el otro tenemos 16,000, estamos hablando de más de 30,000 vistas en más o menos como un mes. O sea, estamos hablando de un promedio de 1,000 personas diarias que están viendo nuestros videos, bueno, tu entrevista. Así que, y hay pues decenas o cientos de comentarios, o si no es que miles, y muchos son preguntas. Esas preguntas las voy a condensar y las podemos leer la próxima sesión para que las vaya respondiendo, y eso motive a la gente también a que nos siga mandando preguntas, sí. porque pues son temas efectivamente que generan mucha incertidumbre, ¿no? Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por los que mandan preguntas y por la entrevista, por pues la confianza, ¿no? Ahora sí que el que nos ilumina es el Espíritu Santo y es el que nos va a ir guiando en estos momentos delicados y de excepción que se están viviendo en la iglesia. El tiempo de la mayor confusión estaba avisado, profetizado, pero ya estando en ellos, pues a pesar de que estuviera anunciado y profetizado, pues no deja de generar mucha angustia, dudas y temores, ¿no? Pero pues sí, ante todo te digo, tener paz, paz en el Espíritu Santo, que es uno de los frutos, y ya Él irá guiando su iglesia por donde sabe y sacando lo mejor de lo que aparentemente es peor, como puede ser esta situación. Sí, muy interesante todo lo que comentamos. Te agradezco de verdad, José Alberto, siempre por tu tiempo Gracias. tan generoso, Y por todo tu conocimiento, y que la gente agradece también, obviamente, ¿no? Que siempre estés con la disponibilidad de poder hablar de estos temas. Tú, como pocos, saben y dominan a nivel mundial estos asuntos, y qué bueno que lo tengamos en nuestro país. Así que, bueno, pues
esperemos vernos la próxima semana con una actualización y te paso ya las preguntas de las más importantes de la gente y de este mismo video que ya va a estar en circulación a lo largo de toda la última semana de enero, o los últimos días de enero y los primeros de febrero, para ir recabando más preguntas que seguramente la gente va a hacer favor de dejarnos para que podamos irlas respondiendo la próxima vez que tengamos esta oportunidad de platicar contigo. Perfecto, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y seguimos en contacto. Claro que sí. Y gracias a ustedes por el favor de su atención. Esperamos verlos pronto en un siguiente video. Hasta la próxima.